Amén, hermanos. Dios les bendiga. Le pido que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 27. Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 27. Y le voy a pedir que mantenga su Biblia abierta durante todo el mensaje en el Evangelio de Marcos, porque ahorita vamos a leer del 27 al 30, pero eventualmente vamos a llegar hasta el 38. Así que vamos a terminar todo el capítulo 8. Marcos 8, 27. Amén, hermanos, los niños, ¿verdad? Pueden pasar a su actividad en la parte de atrás y nosotros meditamos en la palabra de Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Sé que comienza con la confesión de Cristo, pero eventualmente llega el dicho de Jesús, ¿verdad? De que si alguno quiere venir en pos de Él, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y yo creo que a eso es lo que Jesús nos está llamando acá. Dice que salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen de esto, de él a ninguno. Puede tomar asiento. Amén, hermanos. El Señor Jesús dice que sale con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y esto, hermanos, era una ciudad romana llena de paganismo, y sin lugar a dudas Jesús fue a este lugar para tener un tiempo de comunión íntima con sus discípulos. Ahora, hermanos, en el versículo 27 Él les dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ahora, sabemos que la gente no solo dijo buenas cosas de Jesús, porque algunos dijeron que por Belcebú, príncipe de los demonios, echaba fuera a los demonios, ¿verdad? Algunos hermanos hicieron comentarios y acusaciones muy fuertes contra Jesús, pero los discípulos les dicen que aparte de los fariseos, ¿verdad? Alguna de la gente pensaba que él era Juan el Bautista, como Herodes. Él pensaba que era Juan el Bautista que había resucitado después que fue decapitado. Otros pensaban que era Elías, porque si usted se recuerda, Malaquías, el libro de Malaquías termina con una profecía que antes del Mesías iba a venir Elías. Así que algunos pensaban que era Elías o algún otro de los profetas. Entonces hablaban bien de él, pensaban que él era alguien bueno, un profeta, alguien que venía de Dios, quizás Juan el Bautista, quizás Elías. Pero aunque pensaban bien de él, nada de esto era cierto, ¿verdad, hermanos? Y si usted pregunta en el mundo quién es Jesús, la gente va a decir diferentes cosas. Por ejemplo, algunas personas, yo he escuchado esto mucho, que les gustan algunos dichos de Jesús del Sermón del Monte. Hay ateos, agnósticos, personas así, moralistas, de que les gusta donde dice que si te hieren una mejilla, da la otra. Le gustan algunos dichos de Jesús pacíficos de él, pero no le gustan otros como los que vamos a leer hoy. Tratan de agarrar cosas de Jesús, otras desechan de Jesús y lo tienen como un maestro moral bueno, y eso es lo que vemos mucho hoy en día, ¿verdad? También hay musulmanes, hermanos, y los musulmanes, yo me recuerdo mucho en la escuela hablar con muchos de ellos, ¿verdad? Ellos dicen que él era un profeta. En el Corán se dice que Jesús era un profeta, pero niegan que él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Lo cual, hermanos, esa es una contradicción, porque si él fuera profeta, él tiene que decir la verdad, por tanto, obviamente, él tiene que ser hijo de Dios. Entonces, ahí hay una contradicción. Los testigos de Jehová, hermanos, muy conocidos, ¿verdad? Dicen que Jesús era un ser creado, es un ser creado, dicen ellos. Algunos llegan hasta decir que es posiblemente el arcángel Miguel, y niegan la divinidad de Cristo. Pero, hermanos, yo quisiera poner algunas escrituras en las pantallas que nos muestran quién es Jesús. Porque lo importante, si puede poner nuestra hermana el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. Lo importante aquí, hermanos, no es lo que los hombres digan de quién es Jesús, porque los hombres, como nos muestra el pasaje bíblico aquí, tienen muchas ideas erróneas sobre quién es Jesús. En aquellos tiempos y en nuestros días, como acabamos de ver, los hombres tienen muchas ideas equivocadas sobre quién es Jesús. La pregunta importante aquí es, ¿quién dice el Padre que es Jesús? ¿Quién dice la Biblia que es Jesús? Y aquí el Evangelio de Juan nos dice que Jesús, ¿verdad? En el principio era
El verbo, la palabra verbo, hermanos, se traduce como palabra en algunas traducciones porque habla de la palabra griega logos, hermanos, que el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14 dice que el verbo fue hecho carne, hablando que Jesús es este verbo, ¿verdad? En el principio era Jesús, podríamos decir, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios, dice la Escritura. Todas las cosas, dice, este era en el principio con Dios, y dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que vemos que Jesús es eterno. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que vemos que Jesús, hermanos, no solo es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Como dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, hablando que Él es inmutable. Entonces en la Biblia vemos que a Jesús se le dan atributos que solo le pertenecen a Dios porque Él es igual a Dios, dice Filipenses 2:5. Por ejemplo, Jesús, hermanos, ahí dice, ¿verdad? El mismo de ayer y hoy por los siglos. Él es inmutable mientras las criaturas cambian. Por ejemplo, en Mateo 28, versículo 18 al 20, Jesús les dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hablando de que Jesús es omnipresente, ¿verdad? Él está en todo lugar, hermanos. Atributos que claramente son de Dios. Hebreos capítulo 1 versículos 1 al 3, por favor, hermana, en las pantallas. Y aquí podemos ver un poco más de lo que la Biblia nos dice de Jesús. Y dice de que Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, hablando de los judíos, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, les habló por los profetas. Jesús no es un simple profeta. Es más, Jesús, hermanos, tiene 3 oficios, como se le llama, ¿verdad? Siempre Jesús, hermanos, históricamente se ha dicho que Él tiene 3 oficios y la Biblia claramente los enseñan, que son, Él es rey, ¿verdad, hermanos? En ese sentido la Biblia dice que Él es rey de reyes. Él es, ¿verdad?, profeta, en el sentido que Él es el que nos vino a dar la palabra de Dios, ¿verdad? Los profetas apuntaban a Él. Él es sacerdote, hermanos. El medio por el cual nosotros nos acercamos a Dios, ¿verdad, hermanos? Entonces en los postreros días son desde que Jesús murió hasta que Él venga. Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Todo fue creado por Él, pero mire, Jesús es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia. Y dice un poquito más, hermana, el versículo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él mantiene todas las cosas vivas, ¿verdad? Quien habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, y aquí dice, hermanos, que Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, dando a entender que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Así que Jesús es, hermanos, eterno. Él es deidad, ¿verdad, hermanos? Él es la imagen misma de la sustancia y de la gloria de Dios. Él es quien ha creado todas las cosas. Por eso, hermanos, usted ha escuchado la frase, hermanos, Jesús verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, ¿verdad? Jesús es verdaderamente Dios, pero Él a la misma vez es verdaderamente hombre, porque si usted va ahí, hermanos, al versículo 31, comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera. Jesús, hermanos, es llamado en las Escrituras el Hijo del Hombre. Y si puede poner nuestra hermana Daniel 7, 13 al 14. Es muy importante esto, hermanos. Jesús es verdaderamente Dios, como acabamos de ver en algunos pasajes bíblicos de los que hay más. Él es omnipresente en su naturaleza divina, pero Jesús también, cuando Él se encarnó, Él tomó una naturaleza humana, hermanos, por medio de la cual Él fue un hombre y Él murió en su naturaleza humana en la cruz del Calvario. Y dice aquí el profeta Daniel, miraba yo en visión de la noche y he aquí con los cielos, en las nubes, del cielo venía uno como un hijo de hombre. Y por eso que Jesús se llama el Hijo del Hombre, que venía hasta el anciano de días, que es Dios Padre, y se le hicieron acercarse delante de Él. Y se le fue dado a Él dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Entonces, hermanos, vemos que Jesús es rey también, ¿verdad? Él es, hermanos, el Hijo de Dios, como aquí va a decir Pedro. Tenemos el versículo 29, y si nuestra hermana puede poner en las pantallas Mateo 16, 15, porque Mateo lo da con más
más completa la frase, pero mira aquí el versículo 29. ¿Quién dicen ustedes que soy yo, verdad? ¿Qué es lo más importante? Y vosotros, ¿quién decís que soy? ¿Cómo responderíamos nosotros si alguien nos pregunta quién es Jesús? Es muy importante explicar que Él es verdaderamente Dios y que Él es verdaderamente hombre, porque si no, no estamos siendo fieles a la palabra de Dios, hermanos. Pero dice que respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Ahora miren Mateo, hermanos, Mateo añade más. ¿Quién dicen que yo soy? Y miren lo que dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Algo que la Escritura enseña claramente, hermanos. Entonces la Escritura enseña que Jesús es el Hijo amado por el Padre. Ahora, hermanos, Él es el Cristo también. La palabra Cristo, y aquí es la primera vez en el Evangelio de Marcos que se usa esta palabra, hermanos. Hemos estudiado todo el Evangelio de Marcos. La palabra Cristo significa Mesías o ungido, ¿verdad, hermanos? Aquel Salvador que Dios mandaba, hermanos, del linaje de David para salvarnos de nuestros pecados. Así que Pedro estaba diciendo que él creía que Jesús era el Mesías, que él creía que él era el Hijo de Dios. Y Jesús le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Y esto me gusta, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién le reveló al apóstol Pedro que Jesús era el Mesías? En los evangelios vemos que cuando él cayó, ¿verdad, hermanos? Aquella gran tormenta, ellos dijeron, ¿quién es él? Hablando que se admiraban del poder de Jesús, de los milagros de Jesús. Pero aquí dice, hermanos, que el Espíritu Santo, ¿verdad? El Padre le reveló al apóstol Pedro que Jesús es el Mesías. Y esto es muy importante, porque en Juan 6:44, la Biblia dice, Jesús dice, ninguno puede venir a mí si no fuere traído por el Padre. Nadie, hermanos, puede ver quién es Jesús a menos que le sea revelado por el Padre. Y eso es algo tremendo, porque en ese sentido, hermanos, yo no puedo salvar a nadie, hermanos, a nadie. Y por más que yo quisiera revelarle a Dios, a mi hijo, por ejemplo, yo no se lo puedo revelar, porque no soy yo quien lo va a revelar, sino que es el Padre quien le va a revelar el Hijo a Él. Entonces, ¿cuál es mi deber? Ya que yo no puedo salvar a nadie, mi deber es ser fiel en proclamar la palabra de Dios y confiar en la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Quien es quien revela al Hijo a los corazones. Así que es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos esto en mente, de que el Espíritu Santo fue, hermanos, quien reveló a Pedro quién era Jesús. Nosotros, hermanos, podemos tratar, ¿verdad?, de hacerle ver a las personas, pero ciertamente, hermanos, no podemos nosotros hacer esa obra redentora que abra los ojos, hermanos, sino solamente lo puede hacer Dios. Ahora mira el versículo 30. Pero Él les mandó, dice, que no dijesen a nadie de esto. Que no dijesen esto de Él, dice, a ninguno. Y usted se preguntará, si el Padre le reveló a Pedro que Jesús es el Mesías, ¿por qué es que Jesús les dijo que no le fueran a decir a nadie? ¿No es una contradicción? ¿Que acaso no el mundo debería de saber que Jesús es el Mesías? La razón, hermanos, por la que Jesús les dijo que no, es porque mire lo que dice el 31. Comenzó a enseñarles que era necesario que al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Para que ellos entendieran quién es Jesús y qué clase de Mesías Él era, Jesús tenía que morir y Él tenía que resucitar. ¿Por qué? Porque en los evangelios vemos que los judíos no querían esa clase de Mesías. Ellos querían hacer de Jesús un rey. Y ellos pensaban en Jesús quizás como antes, hermanos. Vino David, que era un rey, ¿verdad? Que iba a pelear las batallas, hablando, ¿verdad? Físicamente, matar a los otros pueblos. Entonces quizás ellos pensaban, Jesús va a venir a causar una revolución que nos liberte del poder de Roma. Ellos solo pensaban, hermanos, en cosas de este mundo. Pero Jesús no venía de esa forma. Jesús venía a morir porque en Isaías 53 dice la Biblia que Él tenía que ser molido por nuestras transgresiones, que Él tenía que morir por nuestros pecados. En Oseas dice que Él tenía que resucitar después de 3 días. Él venía, hermanos, a librar al mundo de
el poder de las tinieblas y de Satanás. Y eso no era lo que querían ellos. Ese no era el Jesús que ellos querían. Entonces, hermanos, el Señor comienza a anunciarles de su muerte. Y esta es la primera vez, hermanos, que vemos en el Evangelio de Marcos de 3 veces, 3 ocasiones. Como dice el versículo 32, esto les decía claramente, 3 veces claramente Jesús en el Evangelio de Marcos les dice, yo voy a ir a Jerusalén. Es más, el comentarista A.T. Robertson, que comenta del Nuevo Testamento, ¿verdad? Él dice que en lo que vemos en el Evangelio de Juan, ya solo restan 6 meses de la vida de Jesús. Entonces, esos últimos 6 meses, de aquí, hermanos, ya agarran camino a Jerusalén, de Cesarea de Filipo hasta Jerusalén, a morir en la cruz. Esto ya era lo último del ministerio de Jesús. Estos eran los últimos 6 meses. Y por lo menos en 3 ocasiones, Jesús les dice, yo voy allá y yo voy a morir, que iba en contra de todo lo que esta gente esperaba. Entonces, miren el 32. Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Si usted mira, hermanos, siempre me gusta cuando voy a predicar un pasaje leerlo en otras versiones. En la Biblia de las Américas o en la Reina Valera revisada dice que Pedro comenzó a reprender, porque así se traduce mejor la palabra griega, a reprender a Jesús. Pedro no podía concebir con la idea que Jesús, quien tenía que ser aceptado por la nación como el Mesías, fuera a morir por mano de las autoridades de la nación. Autoridades que en la Escritura vemos que eran corruptas, ¿verdad, hermanos? Y que no querían, como que estudiamos el día viernes, no querían dejar sus pecados ni sus estilos de vida. Y mire lo que le contesta Jesús. En el 33, ¿lo tenemos? Pedro llega y lo comienza a reprender. Ahora, Marcos no dice, pero Mateo dice que Pedro le dice, Señor, ten compasión de ti. Que de ninguna manera esto acontezca, que tú vas a morir en la cruz. Y sabemos que Satanás no quería que Jesús muriera en la cruz porque él no quería que hubiera redención para todos. Satanás entendía que Jesús era el postrer Adán, que él venía a morir para salvar a todos los que pusiéramos nuestra fe en él. Entonces, mire, dice, volviéndose, mirando a los discípulos para que todos escucharan, reprendió el Señor a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, en el pecado, en las cosas pasajeras. Y es increíble ver que Pedro, a quien el Espíritu Santo, quien el Padre le reveló quién era Jesús, aquí lo vemos siendo el vocero del diablo. Aquí lo vemos que él estaba, hermanos, siendo influenciado por Satanás para seguir, hermanos, la agenda del diablo. Alejar a Jesús de la cruz, lo que el diablo hizo desde Mateo capítulo 4. Se recuerda cuando Jesús comienza su ministerio, va al desierto y allá el diablo lo llega a tentar 40 días. Marcos dice que los 40 días enteros lo estuvo tentando para tratar el diablo de detener a Jesús de morir en la cruz, de vivir la vida perfecta para luego morir en nuestro lugar. El diablo estaba tratando de a toda costa evitar que Jesús muriera en la cruz. Y se acerca, hermanos, Pedro es el discípulo más mencionado de los 12, la persona más mencionada en los evangelios después de Jesús. Hermanos, el hombre que dio esta confesión, el que caminó sobre las aguas, el hombre que, como vamos a ver más adelante, era de los 3 discípulos más íntimos de Jesús. El diablo trató de llegar ahí, a lo más íntimo, para tratar de llegar a Jesús. Y vemos, hermanos, el poder de Satanás. ¿Sabe? Estaba el día viernes, estábamos tomando el café, ¿verdad? Ahí. La hermana Elizabeth, que ustedes saben que trabaja en Jalapeño, me estaba diciendo que, por el testimonio que yo di, ¿verdad? El día viernes, me estaba diciendo de que ahí llegan a Jalapeño a las personas a veces. Dice que estaba comprando un montón de cosas, ¿verdad? De pan dulce, cosas así. Y ella le dice al hombre que estaba comprando todo eso, bueno, tendrá alguna celebración, un cumpleaños. Y él le dice todo lo opuesto. Mi sobrina, la hija de mi hermano de 15 años, se acaba de suicidar y vamos a tener una vela para ella, un servicio fúnebre. Luego ella me contó, hermanos, de que ahí llegan personas que llegan a decir que hasta sus niños de 8 años,
que supuestamente no quieren ir a la escuela por tanto que los molestan, ¿verdad? Bullying, como se le dice. Y luego ella me dijo de que había otra señora que tiene un hijo de 12 años que ella tiene temor de dejarlo solo porque él le dice que pasa escuchando voces que se tire un tiro en la cabeza. Hermano, esto es la tienda que está aquí atrás de nosotros hoy, ¿verdad? Esto es cómo está nuestra sociedad. Esto es cómo vemos que el diablo es real. Quizás usted y yo podemos recordar cómo era nuestra mente cuando estábamos cegados por el diablo y bajo el poder satánico. Y como dice 2 de Timoteo 2:26, estábamos atados bajo el lazo del diablo. Nuestra mente era perversa, hermanos. Nuestros pensamientos eran oscuros. Quizás, hermanos, no mirábamos razón de vivir. No entendíamos por qué estábamos en este mundo. No le hallábamos sentido a la vida. El diablo, hermanos, no respeta a niños, como vamos a ver en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9:14, un niño que llegó hasta ser poseído por un demonio. Entonces vemos, hermanos, que Satanás, la Biblia lo describe como un león rugiente que anda buscando a quien devorar, ¿verdad? Él anda constantemente buscando a quien devorar. Y él trataba de acercarse dentro de los discípulos. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, dice que el diablo puso en el corazón de Judas entregar al Señor Jesús. El diablo aquí trató de meterse en la mente de Pedro. El diablo se logró apoderar, dice el Evangelio de Juan, completamente. Se endemonió, no solo se endemonió, el diablo mismo, no un demonio, el diablo mismo se apoderó de Judas. En 1 de Crónicas 21 vemos que el diablo pone en el corazón de David pecar contra Dios y David lo hace. Mira aquí, hermanos, nuevamente el versículo 33. ¿Cómo le dijo Jesús a Pedro? Quítate de delante de mí, Satanás. Efesios 6:12, hermanos, dice la Biblia que tenemos lucha contra ¿qué? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Recordándonos el Espíritu Santo a los cristianos que hay una lucha constantemente contra las tinieblas. Y ahí vienen palabras de predicadores a mi mente ahorita, Paul Washer, John Piper, que hablan de que estamos en una guerra, ¿verdad, hermanos? Contra las tinieblas. Una guerra, hermanos, contra bombardeos. No solo el que no está en Cristo, el cristiano también. Y por eso la Biblia ahí mismo en Efesios 6 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando Jesús fue entregado, él sabía que Pedro lo iba a negar y él sabía que los discípulos iban a huir. Y Jesús les dijo, velen y oren para que no entren en tentación. Por eso el cristiano tiene que buscar el rostro del Señor en oración. Ahora, yo sé, hermanos, la oración, como dice ese himno, ¿verdad? Antiguo de Paul Washer, aprendí esto, donde él en su predicación de oración, él cita un himno, hermanos, antiguo entre los americanos que se llama Dulce Hora de Oración. Y él dice que un joven se le acercó y le preguntó cuánto yo debo de orar. Y él le dice, ora hasta que puedas decir sinceramente con todo tu corazón, oh dulce hora de oración. Y podemos llegar a vivir tal vida, hermanos. Donde la oración es algo maravilloso para nosotros. Donde, hermanos, el día va. Quizás nos levantamos en la mañana y buscamos el rostro del Señor. O en la noche estamos esperando buscar el rostro del Señor. O anhelamos venir a la iglesia para orar un día martes. Esa es la vida que debemos vivir. Separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. No vamos a poder hacerle fuerte a la tentación sin orar. Ahora, ustedes saben, y yo lo he dicho, lo que dijo Charles Spurgeon cuando le preguntaron, ¿qué es más importante en la vida cristiana? ¿Orar o leer la Biblia? Orar o leer la Biblia. Y él le dijo, te explico con esta pregunta. ¿Qué es más importante para la respiración? ¿Inhalar o exhalar? Hermanos, yo creo eso. En la vida cristiana ambas cosas son igual de importantes. Pero si yo solo leo la Biblia sin orar, hermanos, yo voy a saber qué hacer, pero yo no voy a tener el poder ni las fuerzas para hacerlo. Porque la comunión con Dios, hermanos, sí es muy importante leer y meditar en las Escrituras, hermanos. Y ustedes saben cuánto yo lo creo de todo mi corazón y busco tener un tiempo diario con la palabra de Dios. Pero de igual manera debemos buscar y busco tener un tiempo diario en oración. Porque la oración refresca el alma. Pero, hermanos, sí, nuevamente, lo que yo decía el día viernes, ¿verdad? ¿Cuántas horas pasamos mirando televisión,
comparado con la Biblia? ¿Cuántas horas pasamos en redes sociales comparado con orar? ¿Qué estamos alimentando? Porque en redes sociales hay gente que postea cosas, hermanos, deshonestas. Tenemos amigos que no son cristianos. En la televisión, en los shows salen cosas deshonestas. Hoy en día casi todos están tratando de meter mujeres besándose, hombres besándose. El mundo está tratando de bombardear por todas formas la mente de las personas. Ni digamos material, hermanos, peor que hay en estos días. Entonces Satanás trata de minar las mentes de niños, de jóvenes, de adultos con cosas sucias. Y por eso es que vemos tanta ansiedad, tanta depresión, tanta gente, hermanos, con falta de paz. Porque la Biblia dice claramente en Gálatas 5:22, y esto es la Biblia, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, humildad, fidelidad. Fidelidad dice que es el fruto del Espíritu. ¿Por qué cree usted que tantos hombres son infieles a las esposas y destruyen luego su hogar? Y a veces como que una maldición les cae que hasta se quedan solos después, ¿verdad? Porque esto lo he visto muchas veces. Ya pecaron, fueron infieles a la esposa, quedan mal con ella y con sus hijos y luego les cae la maldición de no poder conseguir nada más. Pero ¿de dónde vino todo? El diablo comenzó a minar sus mentes. Comenzaron a ver lo que no debían, a pensar lo que no debían, a mensajear con la persona que no debían. Y fueron dando pasos tras pasos, tras pasos, tras pasos, hasta que Satanás logró lo que él quería. Debemos de tener cuidado con nuestra mente. Conocer la Biblia, hermanos, porque, ¿sabe? Nosotros no nos guiamos por un sentir. Y Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Pero Dios no va a ir nunca en contra de su palabra. La palabra profética más segura, a la cual hacen bien a estar atentos a ella como una antorcha que alumbra el camino. Yo debo conocer la palabra de Dios. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice Jeremías 17:9. El corazón es engañoso y es perverso. Yo no debo hacer lo que mi corazón me dice. Yo debo hacer lo que Dios me dice en su palabra. Que Dios llene mi corazón para hacer cosas buenas, hermanos. No en mi naturaleza pecaminosa. Pedro mismo, hermanos, cayó aquí por el diablo. ¿No es increíble que ahí mismo donde Judas dice, verdad? Donde dice que que Judas ya tenía planeado entregar al Señor. Jesús les dijo, uno de ustedes me va a entregar. ¿Y qué comienzan a decir todos? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Por qué cree que estaban diciendo seré yo? Porque ya lo habían pensado. Es obvio. A todos les llegó el diablo con la idea. Están dando esa recompensa de 30 piezas de plata, con la que se podía comprar un gran terreno, según dice la Biblia. Vende al maestro. ¿Y quién fue el que actuó? Judas. ¿Por qué? Porque amaba el dinero, dice Juan 12. Él era ladrón, dice la Escritura. Él buscaba cómo robar del dinero que andaban con los apóstoles ahí. Él amaba el dinero y por eso él cayó. Los otros, aunque imperfectos, ¿sabe? Pedro, con todas sus imperfecciones, y aunque negó al Señor, él amaba a Cristo. Y por eso él siempre regresó. Él siempre regresó porque imperfecto su amor y todo, como podemos ver nosotros en nuestras vidas cristianas quizá, pero él de verdad amaba a Cristo. Cuando Jesús resucita, ¿verdad? Le dice, Pedro, ¿me amas? Y él dice, Señor, sabes que te amo. Y yo sé que hay un juego de palabras ahí, hermanos, pero él amaba a Cristo. Y él logra ir madurando y creciendo en su amor por Dios. Versículo 34. Jesús es el Cristo, el Mesías. Ya vimos quién es Jesús. Jesús, hermanos, tiene que morir en la cruz. Ese es el Salvador verdadero. Y dice que mira a la gente, llamando a la gente, o multitud, lo traduce la Reina Valera revisada. Había una multitud ya, y a sus discípulos. Si alguno, le dijo a todos ellos, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígame. ¿Cuántas veces hoy en día, hermanos, cuando la gente va a la iglesia, no se les dice esto, sino que se les dice otra cosa, ¿verdad? Ven a Jesús para que tu matrimonio se sane. Ven a Jesús para que Él te dé dinero. Ven a Jesús para que Él te dé una casa. Ven a Jesús, hermano, eso no es el llamado verdadero. Sí, como aquí hay testimonio, Dios puede sanar nuestro matrimonio. Y sí, Dios es bueno, pero esa no debe ser la razón. Yo debo de venir a Jesús porque Él es digno. Porque Él murió por mis pecados. Porque el pecado me va a destruir. Porque el pecado me lleva al infierno. Hermanos, en nuestros días cuando vemos una cruz, ¿verdad? Que hay una cruz, atrás de mí hay una cruz. Nosotros pensamos en Jesús, ¿verdad? O en el amor de Dios.
Pero hermanos, cuando la gente gentil de aquel tiempo, que no era judía, miraba una cruz, pensaba un criminal que hizo algo digno de muerte y va a ser ejecutado. En una muerte pensaban. El judío, cuando miraba una cruz, pensaba en Deuteronomio, donde dice, maldito es todo el que cuelga de un madero. Eso está en Gálatas 3:13 también, y en Deuteronomio. El judío pensaba en maldición, pero el gentil pensaba en muerte. ¿En qué está hablándonos Jesús acá? Sí, Jesús en la cruz, Él fue hecho pecado y Él llevó la maldición del pecado y Él murió por nuestros pecados. Así que Jesús no nos está hablando, hermanos, de que nosotros podamos llevar la maldición de nuestros pecados porque ya Jesús la llevó. Y en Efesios 1:3 dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Pero lo que Jesús nos está invitando aquí es a morir a nosotros mismos. Y si puede poner nuestra hermana Gálatas 5:24. Jesús nos está hablando de morir al viejo hombre. Los que son de Cristo han crucificado, se han dado muerte a la carne. Y en el contexto en Gálatas, Él ha dicho que la carne son los frutos de la carne, las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, pleitos, ira, enemistades, herejías. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El que quiere seguir a Cristo debe de ser una renuncia total a su pecado. Ya no más mirar cosas sucias. Ya no más ir a fumar. Ya no más consumir alcohol y drogas. Ya no más lo que sea que esté estorbando. Porque hermanos, nada de esas cosas sirven de todas maneras. Son basura comparado con Cristo. Aquí está hablando de un compromiso total. De una entrega total. No sé si por eso Stephanie cantó en totalidad a mí. Yo no le conté la prédica. Cositas nomás le conté. Hermanos, Él está hablando de un compromiso total, de una renuncia total al pecado, de una entrega total a Cristo. Jesús dice claramente, no podéis servir a dos señores. Porque siempre vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro. Santiago dice que no podemos ser de doble ánimo. No podemos tener un corazón dividido entre dos cosas. Porque el que tiene ese corazón dividido nunca va a recibir nada de Dios, dice. Si puede poner nuestra hermana 2 Corintios 5:14. Hermanos, este texto bíblico me encanta. Porque este texto bíblico de 2 Corintios 5:14, gracias, nos dice por qué debemos vivir para Dios. Y Pablo dice, porque el amor de Cristo. Mire, muy importante. No el amor que Él le tenía a Cristo. No, el amor que Cristo le había tenido a Él. El amor que Cristo ha tenido por su iglesia nos constriñe. La palabra constriñe, hermanos, yo lo busqué, ¿verdad? Y hermanos, en las traducciones también, hermanos, me encanta cómo se traduce. El amor de Cristo nos apremia. El amor de Cristo nos obliga. El amor de Cristo nos controla. Pensando en esto. Esto era lo que controlaba la vida de Pablo. Pensando en esto, sigue diciendo, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Hermanos, somos llamados a morir al pecado, al viejo hombre. Mire lo que sigue diciendo. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para quién, para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es el evangelio, hermanos. Este es el evangelio verdadero. Donde yo vengo ya no para que Dios sea el genio de la lámpara de Aladino que haga lo que yo quiero. Y por eso yo he visto gente que se ha ido de la iglesia. No estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia de Cristo en general. Me voy de aquí porque no me dio Dios lo que yo quería. Hermanos, esa persona sigue siendo idólatra. Él es su Dios, vive para sí. El evangelio dice no. El evangelio está diciendo que vivamos para Jesús, que amemos a Jesús. Que busquemos su reino y su justicia. El plan de Dios para nuestras vidas, Él lo va a traer añadido. Cuando hay ídolos, nunca vamos a poder ser felices, hermanos. Eso lo decía yo el día viernes. El pecado, el vivir para uno mismo, nunca va a saciar el alma. Hermanos, seguir a Jesús quizás tiene un precio que pagar. Sí, pero no seguir a Jesús tiene un precio peor que pagar. En esta vida es peor no seguir a Cristo. Para mi matrimonio, hermanos, yo no me imagino lo que fuera si no fuera por Cristo. Mi manera de pensar, mi vida,
problemas de ansiedad y todas esas cosas, quizás los tuviera si no fuera por Cristo. No tuviera a quién ir si no fuera por Cristo. Y peor, fuera camino a la condenación eterna. Y cada año sabiendo que me estoy haciendo más viejo y sabiendo que cada día más cerca estoy de la muerte, sin saber cómo me voy a enfrentar a ella. Pero gracias a que estamos en Cristo, hermanos, tenemos fe y esperanza para esta vida, hermanos, y para la venidera. Y de confiar de que el amor de Cristo sea el motivo de vivir. Porque mira el 35. Si usted no quiere negarse a sí mismo, si usted no quiere tomar su cruz, ¿verdad? Morir al viejo hombre. Si usted no quiere seguirle, todo aquel, dice el 35, que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Y me encanta lo que dice el pastor John MacArthur en la Biblia de Estudios, que yo sé que muchos tenemos acá. Dice él así: aquellos que siguen una vida de facilidades, que es lo que mucha gente quiere, ¿verdad? Que mi vida sea fácil. Vida de facilidades y comodidad, y que buscan ser aprobados por el mundo, no encontrarán la vida eterna. Si yo quiero ser aprobado por el mundo, en las palabras del apóstol Juan, en 1 de Juan 2, 19 en adelante, no amen al mundo ni las cosas del mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, si quiere solo una vida de facilidades y comodidad y que busca la aceptación del mundo, no va a encontrar la vida eterna. Por ejemplo, hay una historia, hermanos, de un hermano que él venía, hermanos, él es de Centroamérica. Él fue a ser misionero en el Medio Oriente. La esposa de él era americana. Y él nunca había conocido a la familia de esta esposa, más que en la boda, creo que los vio un tiempo, hermanos. Pero la familia de ella vivía en Estados Unidos y ellos de Centroamérica se fueron al Medio Oriente. Allá trabajaron, hermanos, dura y arduamente. Y yo me recuerdo estar en una predicación de este hermano, donde él contó de que vinieron a visitar a Estados Unidos a la familia de la esposa. Estaban los padres de ella, la familia de ella, un buen grupo de familiares. Cuando yo no sé quién de ellos, no sé si fue el papá o la mamá de ella, le dijo a él que había trabajado allá, ¿verdad? Predicando el evangelio, hermanos, ayudando a niños, haciendo muchas cosas. Dice que le dijo, no me acuerdo quién, ¿cómo se siente haber desperdiciado tantos años de tu vida y no tener casa? ¿Cómo se siente haber desperdiciado tantos años de tu vida y no tener dinero como ellos lo tenían? Y sabe, hermanos, ese es el gran problema que ocurre muchas veces. Que la gente ve servir a Dios como algo que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque la gente solo va buscando el dinero, lastimosamente, hermanos. Charles Stanley cuenta, y si puede poner nuestra hermana Filipenses 3:7 en las pantallas, en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Charles Stanley cuenta, y ayer, hermanos, en Facebook me apareció en recuerdos, ¿verdad? Que hace 10 años fui yo a la iglesia de él, en el 2015. Y yo me recuerdo, hermanos, cuando fue a la iglesia de él, ¿verdad? Es un centro comercial prácticamente grandísimo. Tienen librería, tienen una parte, una sección, hermanos, quizás del tamaño de esto y eso junto, de que es para misiones. Ahí quiere ser misionero, entra al proceso y todo. Y yo me recuerdo, hermanos, lo alegre, hermanos, que yo estaba en mi corazón de ver todo lo que Dios ha hecho en él. Bueno, él ya partió con el Señor, ¿verdad? Pero me recuerdo que Charles Stanley en una predicación, él dijo de que, porque hermanos, a mí Charles Stanley sinceramente me ayudó tanto cuando yo era un joven. En la radio, hermanos, cuando no sabía yo casi nada del evangelio, me recuerdo escuchar predicaciones de él y ayudarme tanto él en mis primeros años. Y él me recuerda una predicación donde él dice que él habló de ir a las misiones. Yo no sé si fue una serie de mensajes de ir a misiones y de que varios jóvenes fueron llamados al ministerio y fueron como misioneros, pero él dice que varias familias de la iglesia se enojaron con él y se acercaron y le dijeron, usted puede imaginar, por su culpa yo gasté dinero en la educación de mi hijo y hoy lo va a ir a desperdiciar todo allá.
por su culpa va a desperdiciar su vida sirviendo a Dios en tal país. Estos eran supuestos cristianos. Ve como a veces ni la propia gente cristiana ve las cosas como Dios lo ve en la Biblia. Estar allá, hermanos, en un orfanatorio con niños, hermanos, que no tenían que comer, predicándoles el evangelio. La familia de este misionero lo vio como que desperdició su tiempo allá. No piensan en los niños que no tienen comida. No pensaron en todas las almas que no iban a escuchar el evangelio. ¿Qué fuera de mí si no se predica el evangelio? Si alguien no nos habla del evangelio. Pero la gente no lo ve así. Me recuerdo cuando yo iba a hacer trabajo voluntario a la cárcel, hermanos. Me recuerdo algunas personas decirme qué tonto era yo de estar desperdiciando todos los lunes yendo a ese lugar. Porque así lo ve la gente. Servir a Dios, la gente lo ve como que no sirve, lastimosamente. Porque la gente mide todas las cosas, hermanos, por dinero, lastimosamente. Eso es como la gente lo ve. El hombre carnal está bien que lo vea así, ¿verdad? Porque para él las cosas del Espíritu son locura, pero los que son cristianos supuestamente. ¿Se enojaría usted, hermanos, conmigo si el día de mañana uno de sus hijos viene y le dice, me voy allá? Dios me habló por una predicación del pastor. ¿Se enojaría con usted si fuera de la iglesia? Porque en una predicación Dios llamó, se enojara conmigo. Si se enojara conmigo, hay algo malo en su corazón, no en mí. ¿Sabe? Me impactó una vez que escuché una predicación del pastor Sugel Michelén. Un hombre tan conocido que predica por todo el mundo. Iglesia grandísima. Invitaciones por todos lados. Y él contó que su hija es misionera en Irán. Yo conozco un misionero de Irán con el que estuve, con el que me tomé fotos con él. Un hermano que se llama Lorenzo. Y él habla de cómo es difícil reunirse y cuán secretamente tienen que reunirse ahí para alabar a Dios. Allá está la hija de él. Y cuando yo escuché eso, dije, allá hay un hombre que cree de verdad en el evangelio. Porque su hija está allá. Pero a veces vemos estas cosas, servir a Dios como algo que no vale. Me recuerdo que había una iglesia que se estaba levantando, hermanos, y me mandaban a mí, y habían 4 personas. Y tenía que manejar lejos para llegar allá. Y me recuerdo que a veces alguien podía decir, ¿verdad? Y no está desperdiciando su tiempo yendo hasta allá porque solo hay 4 personas. Hermanos, pero si lo vemos desde el punto de vista que hay 4 familias, o uno, ¿verdad? Que tenía familia, o que él podía conocer al Señor y hablarle a más personas, o que aunque sea uno de los 4 se salvara y pasara de muerte a vida por la eternidad. Cuando lo vemos desde el punto de vista de la Biblia, hermanos, vale la pena. Regresando a este misionero, dice que él, hermanos, pues se sintió humillado en esa cena cuando le dijeron cómo se siente haber desperdiciado tantos años de su vida. Dice que él, hermanos, en la noche, ¿verdad?, se apartó para orar, porque usted se puede imaginar la incomodidad, ¿verdad?, la familia de la esposa en contra de él. Dice que él fue, hermanos, se arrodilló, comenzó a orar y le dijo, Señor, yo quiero que me des una palabra de que todo eso no fue en vano, porque se sentía mal, ¿verdad? Y dice que el Espíritu Santo le habló en Filipenses 3:7 y él lo leyó. Y mire lo que habla aquí Pablo. Antes creía que esas cosas, sus obras de justicia, su antigua vida religiosa, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así que todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Él estimaba conocer a Cristo como algo más valioso. Hermanos, leer la Biblia no es tiempo perdido. Ver una película sucia es tiempo perdido. Ver cosas de farándula es tiempo perdido. Eso es tiempo perdido. Renovar mi mente en la palabra de Dios no es tiempo perdido. Por amor de Cristo Jesús, mi Señor, por amor a Él, dice Pablo, he desechado todo lo demás y lo considero que basura a fin de ganar a Cristo. Yo quiero llegar a ser uno con Él, hablando de la unión del creyente con Cristo. Ya no me apoyo más en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, que era el contexto judío del que Él venía. Usted puede decir que su antigua vida, las cosas que antes hacía, hermanos, eran basura. Y yo de verdad lo considero basura. Todo y cada una de las cosas que yo hacía antes de Cristo. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo.
Y me encanta lo que dice el 10. Ponga, hermana, por favor, el versículo 10. Mire cómo él se expresa. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que le levantó de los muertos. Quiero sufrir con él, dice, y participar de su muerte. ¿Y sabe algo, hermanos? Él conocía tanto del Señor, pero ahí mismo en Filipenses 3, ¿verdad? Creo que es por el 14, dice, yo no pretendo ya haberlo alcanzado, sino que olvido lo que queda atrás y prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Ahí es un hombre, hermanos, que ha comprendido el Evangelio. Y si aún no me cree, yo les doy otra parábola. Jesús dijo que el reino de los cielos es igual a un hombre que encontró un tesoro escondido en un terreno. Y dice que este hombre fue a vender todo lo que él tenía para comprar ese terreno. Jesús es ese tesoro escondido. Que si yo quiero venir a Él, tengo que estar dispuesto a dejar cualquier cosa que Él me llame a dejar. Eso es lo que sucedió con el hijo pródigo. Con el joven rico. ¿Se recuerda? Jesús le dijo, escoge entre tu dinero o entre mí. Y él no pudo, ¿verdad? La parábola de la perla de gran precio. La parábola dice que había un hombre que era mercader, que él andaba comprando perlas, ¿verdad? Ese era su trabajo. Y encontró una perla que valía más que todo lo que él tenía y vendió todo para poder comprarla. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo ahí? Jesús es ese tesoro que no tiene precio. Jesús es la perla más valiosa de todas. Lo que aquí me está diciendo la Biblia es que si Jesús no es, yo no sé, hermanos, primer lugar, pero no es como que Él está compitiendo con otras cosas. Él lo debe ser todo, ¿verdad? Así que este es el primer lugar, quizás estamos equivocados cuando lo decimos. Él debe serlo todo. Porque si Él no es mi todo, por ejemplo, hermanos, por un niño, ¿verdad? Por un hijo, yo creo que uno estaría dispuesto a dar su vida si se tocara entre la vida de uno de él. Y lo vemos cuando los padres han tenido hijos enfermos, ¿verdad? Ellos quisieran estar en el lugar de ese hijo o esa niña enferma. Quisieran morir en lugar de ellos. Porque el niño, hermanos, el Señor nos ha dado ese amor por él y el Espíritu Santo nos quiere dar ese amor por Cristo. Estos discípulos llegaron a tal punto de hasta morir por el Señor, ¿verdad? Quizás en nuestro caso no va a ser morir porque aquí no matan cristianos, pero sí vivir para Él. ¿Y qué dijo Pablo, hermanos, cuando él ya va a morir? He acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero él dice que su vida ha sido derramada como una ofrenda de libación. O sea, mi vida fue derramándose como una ofrenda a Dios. Hermanos, nunca, Paul Washer tiene esta frase que yo sé que es real. Nunca un hombre se arrepiente del tiempo pasado con Dios y del tiempo pasado con su familia. Nunca. Yo puedo mirar atrás todos esos años. Yo no me arrepiento de ningún día que salí a evangelizar. Me arrepiento de no haberlo hecho más. Yo no me arrepiento de ninguna predicación. Yo no me arrepiento del tiempo que estuve en la cárcel. Yo no me arrepiento, sirviendo, ¿verdad, hermano? Yo no me arrepiento de nada de esas cosas. Por si alguien vio el video y se confunde. Me arrepiento de no haberle hecho más. Concluyo con ya casi, hermanos, el 36. ¿Qué aprovechará el hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? ¿De qué va a aprovechar? Hermanos, nosotros que somos cristianos, de nada nos serviría que nuestros hijos el día de mañana tengan una buena profesión, una casa linda, un carro o varios carros lindos, una esposa linda, sin Cristo. Y con el vacío de su corazón, con ansiedad, quizás con vicios, problemas con su esposa. Problemas siempre van a venir, pero sin Cristo, hermanos, son peor aún. Como creyentes sentiríamos mal de ver a nuestro hijo tener todas las cosas que el mundo dice que uno debe tener para ser feliz. Lo que yo contaba el día miércoles, hermanos, estábamos trabajando duro con Cristian, ¿verdad? Y hermanos, usted sabe cuando es cosas de moler o algo, y yo me había golpeado acá, hermanos, ya tenía morado aquí, estaban rojas nuestras manos de tanto estar dando ahí. Y ese día era la final de la Europa League. Y Cristian me dice que Richarlison estaba sufriendo de ansiedad y que estaba yendo al psicólogo.
Yo le digo, imagínate, Cristian, si el trabajo de él es jugar, si el trabajo de él es jugar, si es un millonario, si eso es lo que nos dijeron que era el sueño. Todos los niños soñaban con ser futbolistas o cantantes o actores de cine. Y él que lo tiene, porque lo tiene, sabe que nada de eso llena su corazón. Ni los carros, ni los millones, ni toda la fama. Y va al psicólogo. ¿Por qué? Porque aquí se cumple lo que dice la palabra de Dios. ¿De qué aprovechará el hombre si ganase el mundo o perdiere su alma? Y todavía dice, ¿qué recompensa lo tenemos? Dará el hombre por su alma. Y miren lo que dice, hermanos, Newsweek Magazine, el 17 de abril de 1998, Newsweek Magazine escribió un artículo sobre la muerte de la esposa de Paul McCartney. Ya nadie sabe quién es él porque no nadie aquí es tan viejo, ¿verdad? Pero él era de los Beatles. Ahora, ¿por qué estoy leyendo esto? Porque Newsweek Magazine es una revista que no es cristiana. No son creyentes. Y por eso lo estoy citando. 17 de abril de 1998, Newsweek Magazine escribió, McCartney dice, tenía todo el dinero del mundo. Suficiente para comprar su privacidad. Una casa grande, privada. No como la de nosotros que está gente alrededor, ¿verdad? Privada. Tenía suficiente dinero para tener una hermosa vista. No sé cómo era, quizás había agua atrás, grandes terrenos, la vista era hermosa, dice. Pero todo el dinero del mundo no pudo mantenerla viva. Y eso lo escribieron gente no cristiana. Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. De igual manera, Cristo padeció una sola vez para morir por los pecados de sus escogidos. Y Él regresará para salvar a los que han puesto su fe en Él. Hermanos, nada de este mundo, ni riquezas, ni nada, ni fama, ni nada va a satisfacer el corazón del hombre. Pablo dijo en Filipenses 4:11, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener abundancia, sé tener escasez, sé estar saciado, sé tener hambre. Todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Ese es el secreto de la vida. Tener comunión con Dios. Y concluyo con el 38. ¿Lo tenemos? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y quisiera, hermanos, que nuestra hermana ponga 1 Corintios 16:22. Y quisiera leerles un comentario del hermano John Piper. La palabra de Dios dice, todo aquel que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y la palabra anatema, hermanos, si usted ve la Nueva Traducción Viviente, lo traduce como el que no amare al Señor Jesucristo, tal persona es maldita, dice la Escritura. Eso significa ser anatema. Y oiga lo que dice John Piper. Hablando de este versículo, el que se avergonzare de mí, dice Jesús, de mis palabras, delante de esta generación adúltera y pecadora, Jesús se va a avergonzar también de él cuando venga con su gloria. Y mire lo que dice Piper aquí, el pastor John Piper. ¿Qué es lo opuesto a avergonzarse de alguien? Sino sentirse orgulloso, ¿verdad? Admirar. No tener vergüenza de ser visto con esa persona. No tener vergüenza de ser asociado con esa persona. Jesús está diciendo acá, ¿te sientes avergonzado de mí y del precio que pagué por ti? Si no te sientes orgulloso de mí, y si no me amas y me aprecias, serás puestos con los incrédulos y me avergonzaré de ti el día del juicio. Eso está diciendo Jesús aquí. Y es cierto. Hermanos, debemos estar orgullosos de quién es Cristo y de lo que Él ha hecho por nosotros. Es un privilegio ser asociado con Él. No nos debemos avergonzar de Él. Debemos dar testimonio de Él en todo lugar. Un hermano en Cristo. Se me olvidó el nombre de él, Jonathan. Se me olvida el nombre de él. Él vino una vez a la iglesia, un señor blanco, alto, con su esposa y su suegro. Vino una vez a la iglesia. Este hermano Jonathan Roy se llama él. Este hermano ayer estaba viendo de que él posteó un video porque él estaba evangelizando y había un lugar de aborto
y iban a matar a un niño, ¿verdad? Y él se paró firme ahí y les comenzó a decir que no mataran al niño, de que el Señor tenía un plan para él, de que mejor lo entregaran a adopción o que le dieran una oportunidad, pero que no mataran al niño. Y se paró firme y el hombre le comenzó a gritar. Alguien estaba grabando el video y le dijo que lo iba a matar. Pero él le dijo, si me matas vas a ir a la cárcel, yo voy a partir con Cristo. Y se paró firme, hermanos, por decir la verdad. Y yo me puse a pensar qué bendición es ver personas que aún hoy, y sabe, en el video de él hubieron algunas personas que se detuvieron de cometer ese aborto. Se detuvieron. Es un niño, una niña van a nacer o varios porque este hombre tuvo la valentía para pararse firme y hablar del evangelio. ¿Cuántos hubiéramos hecho eso si hubiéramos visto gente entrar a ese lugar? Hubiéramos callado, no hubiéramos hablado. ¿Cuántos le hemos hablado a nuestros familiares que vemos que están en estilos de vida malos? Si sabe que está en adulterio, si sabe que es borracho, si sabe que es un hombre malo, una mujer mala, si sabe que está sin Cristo, ámelos lo suficiente para hablarles de Él. Ame a Cristo lo suficiente para hablar de Él. Porque, hermanos, sea anatema todo aquel que no amare al Señor Jesucristo. El que se avergüence de mí, de mis palabras, dice el Señor. Si de alguien nos deberíamos de avergonzar es de nosotros lo que éramos antes de Cristo, no de quien Él es. Y concluyo con Juan 14:23. Respondió Jesús y dijo, esto es lo opuesto a lo que decía ya. El que no ama a Jesús es anatema. Pero el que me ama y mi palabra guardara. El que ama a Jesús y guarda su palabra y no se avergüenza de la palabra de Dios. Mi Padre lo va a amar a ese que ama a Jesús. ¿Sabe, hermanos? Aún hoy en día con estas redes sociales, ¿será que en las redes sociales se sabe que usted es cristiano o no? Postea versículos bíblicos. Usa ahí para hablar algo del Señor. Porque debemos usar todo medio posible para hablar de Él. Mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y solo entonces, hermanos, vamos a descubrir el verdadero secreto de la vida, a lo que Dios nos creó. Nos ponemos de pie y vamos a orar. No sé si Daniel puede pasar a entonar en totalidad a ti. Se lo cantamos al Señor con todo nuestro corazón, pero antes oramos. Padre, damos gracias por su palabra, Señor. Señor, así como el apóstol Pedro lo negó, a veces nosotros lo hemos negado con nuestros actos, Señor. A veces nosotros lo hemos negado